Este tema que veremos ahora de la replicación del ADN es importante recapacitar. ¿Cómo hace que una célula a la hora de dividirse va a salir una célula igual? Pues bueno, se da a partir de la replicación del ADN. Veremos que la replicación del ADN es un proceso que se va a dar a lo largo de la célula, específicamente cuando va a entrar a la fase S. Se recuerdan que la fase S es importante después de haber pasado un punto de control importante que era el punto de restricción. Ahora, la fase S, vamos a ver que el modelo que nosotros tenemos en células eucariotas como la nuestra va a ser el modelo semiconservativo. ¿Qué significa semiconservativo? Significa que las dos células hijas, cada una va a tener una hebra de la célula madre con una hebra nueva. Entonces, aquí notamos que está la célula con su ADN. A la hora de la replicación van a quedar la antigua hebra que sirvió de molde con la nueva, una de cada lado. A la hora de la división se va a repartir entonces esto y cada una de las células, digamos acá, va a contener la información de la célula hebra madre con la hija. Hay que recordar que cuando vamos a hablar de replicación quiere decir un proceso de polimerización, un proceso donde van a actuar varios elementos, varias enzimas, proteínas, donde van a replicar este material que hemos hablado. Ahora, este proceso consta de varias etapas. Vamos a ver en este video que tengo acá, que es gracias a McGraw-Hill que lo ha dado. Nosotros vamos a observar que la doble hebra de ADN se tiene que separar y empiezan a actuar diferentes tipos de proteínas. En este modelo que les pongo acá, que está estático, vamos a ver que las hebras se separan y entonces empiezan a trabajar algunas de las enzimas. Va a haber helicasa, va a haber una RNA primasa que sintetiza RNA cebador. Es un RNA transitorio temporal y que indica incluso a la polimerasa de ADN el trabajo que tiene que hacer. Vamos a ver que hay una síntesis de 5:3. Entonces, miraremos este video que está acá, lo voy a poner, y ustedes pueden observar que va a llegar una molécula a separar a las hebras. Esa helicasa se llama así porque va a cortar los puentes de hidrógeno. Asimismo van a haber proteínas que van a estabilizar a la hebra, la van a dejar estática y sobre todo que no se vuelva a enrollar. ¿Cómo va a funcionar este proceso? Digamos que esta es la polimerasa y aquí se van a ir agregando las bases nucleótidas que corresponden, que deben ser complementarias. Entonces aquí tengo adenina, va a llegar adenina. Puentes de hidrógeno y los enlaces fosfodiéster. Entonces veremos también cómo va a trabajar la primasa que les mencionaba, que va a llevar un cebador. Este cebador del RNA le va a indicar a la ADN polimerasa dónde empieza a trabajar. Y entonces veremos cuáles son las diferentes DNA polimerasa y cómo ellos van a ir trabajando a lo largo de las hebras molde o hebras madre. Entonces en eso vamos a ir viendo el trabajo de cada una de ellas. Muy bien, vamos a detener este video y vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Ahora, solo quiero adelantarme que van a haber topoisomerasas, que eso es importante para que el ADN se desenrolle. Esta topoisomerasa va a ayudar a desenrollar y a cortar incluso a las hebras cuando están muy compactas para desenrollarlas. Hay topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. La helicasa, recordar,
romper los puentes de hidrógeno para que se separen las hebras madres. Y la primasa que sintetiza el RNA cebador. Antes de continuar el proceso de replicación, solo quiero indicar que hay algo que se llama el origen del sitio de reconocimiento. Se recuerdan que llega una helicasa y se va desenrollando el ADN, pues tiene que haber un punto de origen donde va a comenzar la replicación. En las células eucariotas pueden haber diferentes zonas o regiones a lo largo del ADN. Como es muy grande, tienen que hacer grupos de replicación. Eso se llama replicones. La burbuja de la transcripción se podría decir que es donde se abre el ADN y empiezan a trabajar todas las polimerasas, la helicasa, la topoisomerasas, etc. Ahora, se va viendo que en las células procariotas esta puede ser bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Bueno, significa que puede tener diferentes direcciones lateralmente, como está en esta imagen de acá. Entonces pueden dirigirse a la replicación en bidirección. Esto donde ocurre en las procariotas, en la misma mitocondria, en los plásmidos y en cloroplastos. Recordar entonces replicones en eucariotas y la burbuja bidireccional puede ocurrir en las procariotas, mitocondrias, plásmidos y cloroplastos. Acá solo quiero recordarles que siempre en todo proceso de polimerización hay un desgaste energético. Eso es un proceso anabólico. Se recuerdan que todo lo anabólico produce, sintetiza. Entonces va a haber helicasa, ya dijimos, corte de los puentes de hidrógeno a este nivel para separar las hebras madre o molde. La topoisomerasa les comenté que va a cortar alguna de las hebras o ambas hebras para desenrollar. Si es solo un corte, va a ser la topoisomerasa 1. Si van a ser dos hebras, va a ser la topoisomerasa 2. La proteína estabilizadora que está representada en estos puntitos negros, lo que va a hacer es de que no se vuelva a agarrar la forma helicoide que tiene las hebras de ADN. La primasa sintetizador, dijimos, del cebador es ARN y es temporal. Los replicones en las células eucariotas puede abarcar, es un trabajo de 50.000 a 300.000 nucleótidos que puede trabajar. Recordar que se pueden dar varios replicones trabajando a la misma vez para ir avanzando en la replicación. Muy bien. Veremos ahora la elongación. La elongación quiere decir ya propiamente cómo están actuando las ADN polimerasa para formar las hebras hijas. Recordar que estas enzimas desgastan energía. Quiere decir que es un proceso anabólico. Todo lo que producen, sintetiza, debe desgastar energía, ATP. Los sustratos que van a ir uniendo, incluso ellos, las polimerasas van a ir añadiendo las bases nucleótidas con sus carbohidratos, o sea, los nucleótidos en sí. Y los sustratos van a ser adenina, timina, guanina, citosina. Todo va a ser en dirección siempre 5 a 3, añadiéndolo siempre al extremo 3. Vamos a tener un video donde vamos a ver todo lo que va ocurriendo acerca de las ADN polimerasas. Entonces voy a activar este video para que ustedes lo comprendan mejor y veremos acá cómo las primasas empiezan. Ustedes miran acá que la primasa dejó un cebador de ARN, luego va a venir lo que es la ADN polimerasa para ir sintetizando el ADN nuevo. También vamos a ver que debe ser 5 a 3 la polimerización.
Entonces, ya que está la primasa, ella pues le da la indicación donde empieza a trabajar el ADN polimerasa. Tanto esta hebra de acá como de acá deben de trabajar. Hay una reparadora que sustituye al RNA por ADN. O sea que el cebador siempre va a quedar sustituido. La RNA polimerasa entonces va a trabajar siempre de 5 a 3 en una hebra que le llamamos hebra continua. Y también de este lado, en la hebra madre de este lado o molde, también va a haber un trabajo. Y pareciera como que estuvieran en contravía. Y en realidad siempre deben de cumplir el requisito que sea 5 a 3. Y eso lo voy a explicar con la siguiente gráfica. Entonces aquí vemos cómo va trabajando la polimerasa tanto de este lado como la polimerasa de este otro lado, con su RNA primario o cebador, su ADN, luego es sustituido, dijimos, el RNA cebador por ADN. Y así van a ir trabajando uno a uno. Siempre esta hebra va a ser la continua y esta discontinua. Vamos a hablar de un tema que se llama ADN fragmentos de Okazaki. Y eso lo vamos a ver en un momento. Voy a quitar esta animación y ahora quiero que veamos de este lado. Les comentaba que va a haber hebra continua hija y hebra discontinua hija. ¿Qué significa eso de hebra discontinua y continua? Si ustedes miran acá, el ADN madre se separó cada una de las hebras. Cada hebra cumplía el requisito, y eso es importante, antiparalelismo, ¿se recuerdan? Una va de 3 a 5 y la otra de 5 a 3. Las hebras hijas tienen que cumplir también ese requisito. Si ustedes miran acá, cumple el requisito que una está aquí de 3 y otra de 5. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para este lado? Eso es lo que les decía, que es la, digamos, la confusión a veces de cómo trabajan las polimerasas, porque uno pensaría que van de aquí para acá en ambas hebras, pero tienen que cumplir el requisito de antiparalelismo. Veamos acá. Si aquí tengo 3 a 5, la otra debe ser 5 a 3. Y como el sentido de la polimerización del ADN va 5 a 3, entonces no hay ningún problema. Va trabajando acá hasta llegar a la horquilla del replicón. Entonces, siempre recordar que debe haber un RNA cebador, después el ADN, se va produciendo. Muy bien, ahora veamos en este lado cómo va a trabajar. Va a trabajar de la horquilla hacia el extremo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir 5 a 3 y va a terminar siempre en 3. Los fragmentos de Okazaki, por favor, recordar que son a base de ADN y siempre van a estar intercalados con los cebadores. Ok, primero el cebador, de ahí el ADN, fragmento de Okazaki. Entonces, resumen, hebra discontinua son a base de fragmentos de Okazaki que son de ADN, pero recordar que los ARN cebadores después van a ser sustituidos por ADN. Así quedan ambas hebras hijas integradas solo por ADN. Bueno, ahora veremos que las polimerasas procariotas están compuestas por tipo 1 y tipo 3. Ambas corrigen, polimerizan y corrigen quitando la base que está errónea y sustituyéndola por la correcta. Eso le llamaremos exonucleasa. La 1 es una exonucleasa que va en dirección 5 a 3, pero también puedes tener en dirección contraria, 3 a 5. Esta es la que está relacionada con el cebador que forma o sintetiza el RNA. La tipo 3 es también una exonucleasa y da su dirección 5 a 3. Recordar que ambas polimerizan. Ahora veremos las polimerasas en eucariotas. Está la alfa, gamma, delta y épsilon. Solo quiero mencionar que la gamma está involucrada en el ADN mitocondrial, mientras que la alfa, delta y épsilon son polimerasas que actúan a nivel del ADN nuclear.
Em, la que está más relacionada con el RNA es esta, la alfa, relacionada entonces con el cebador, actúa en ambas hebras y puede reparar el ADN cuando tiene algún daño, error a la hora de la polimerización. La delta es una exonucleasa que va de 3 a 5 y también repara ambas hebras. Igual el épsilon. Entonces, lo que podríamos notar de diferencia es que mientras estas pueden tener una dirección exonucleasa 5-3, las de eucariota solo 3 a 5. Hay un papel importante en los telómeros, ya que cada ciclo se van acortando los telómeros. Incluso dicen que esto es una señal de que la célula está próxima a morir, a envejecer y morir. La telomerasa es una enzima que evita esto. Incluso va polimerizando segmentos de RNA y estos RNA van a ser sustituidos por ADN para no dejar que se vaya acortando los extremos o telómeros. Entonces podemos ver que estas siempre van a estar sintetizando estos extremos y a partir de agregados de guanina repetitivas. Y esto lo que evita es que la célula pueda morir. ¿Cuáles son los daños más frecuentes en la replicación? Son tres: despurinización, desaminación y algunos casos de dímeros de timina. ¿En qué consisten estos? En el caso de la despurinación es cuando un enlace glucosídico que une al carbohidrato, que es una pentosa que es desoxirribosa, está unido a la base nitrogenada. Entonces llega algo que lo hidroliza, o sea, le agrega agua, y entonces rompe este enlace, liberando la base nitrogenada. Esto se da muy frecuentemente en la guanina. Entonces, resultado, queda el carbohidrato sin su base nitrogenada. Eso se llama despurinización. Ahora, el segundo es la desaminación. Aquí lo que vamos a observar es la pérdida de una base amino, que es acá. Entonces, por ejemplo, esta citosina, que es esta base nitrogenada, al perder el grupo amino, lo que va a ocurrir es que incluso lo va a ser sustituido por un uracilo. Y sabemos nosotros que el ADN no tiene uracilo. Esto es la más frecuente de los daños del ADN. Y por último, el dímero de timina. Nosotros vamos a ver que en algunas ocasiones hay timina, ya están a la par, y crea unos enlaces entre ellas. Ocurre doble enlace y esto se ha dado muchas veces por los daños de la lípica abierta, que puede dañar la estructura de este ADN. Entonces lo que sucede es de que no permite que la polimerasa trabaje adecuadamente. Nosotros vamos a ver también que pueden haber alteraciones a nivel del ADN a través de químicos, virus, biológicos, que pueden alterar la secuencia del ADN. La secuencia del ADN lo puedes ver de estas maneras. Aquí voy a ir presentando diapositivas donde vamos a ver dos secuencias. La primera de base y la segunda de nucleótido. Ustedes miran este cuadro verde. Ustedes van a observar en este cuadrito verde, ahí va a ocurrir algo. Sustitución de base. Si ustedes miran, este es el ADN y digamos que se va a transcribir en ARN mensajero. Nosotros vamos a observar acá que una de estas bases va a ser sustituida. Veamos cuál. Pues podríamos ver que en este caso nosotros vamos a observar este con este. Y si ustedes miran, aquí hay adenina, adenina, timina. Miremos aquí abajo.
la secuencia ya mutada. Se sustituyó la adenina por una timina. En cambio, la otra, adenina y adenina, quedaron iguales. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? A la hora de la transcripción, el codón, digamos, va a quedar, si aquí hay adenina, uracilo, timina, adenina. ¿Ok? Entonces, vamos a observar ahora acá. ¿Qué es lo que ocurre si queda esta sustitución? Si tenemos timina, va a llamar a una adenina. Adenina siempre igual, uracilo y timina, adenina. Aquí no cambió. Pero este orden, miremos qué va a ocurrir si ustedes usan su tabla del codón, del código genético, cómo sacar el resultado. Cuando nosotros vemos en el código, este codón, ¿qué codifica? A este aminoácido. ¿Será el mismo que este? No. Entonces se altera la sustitución por un nucleótido y entonces vemos que el resultado es distinto. Ahora veamos qué pasa en una inversión. En una inversión vamos a ver que acá está adenina, adenina, timina. ¿Sí? En la sustitución, lo que vamos a, perdón, en la inversión lo que vamos a ver es que alteró el orden. Si aquí estaba adenina, adenina, timina, aquí abajo esta timina pasó a ocupar el espacio de la adenina. Entonces la adenina pasa a este lado. Entonces hay una inversión. Igual, si ustedes hacen su ejercicio con la tabla del código genético, vamos a ver que esta secuencia uracilo, uracilo, adenina codifica a este aminoácido. Si alteramos este orden, codifica a otro aminoácido. Entonces vemos que esta mutación altera el resultado final. Continuemos. Ahora la mutación va a ser una inserción de base. Quiere decir que se le agregó, se incluyó una nueva base. Ustedes observarán acá la original con esta que está mutada. Si ustedes observan acá, adenina, adenina, timina, en este se insertó una timina, digamos. Entonces altera el orden. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que ahora va a ser este codón, adenina, timina, adenina, alterando igual el resultado de qué va a codificar, qué aminoácido. Eso lo puede hacer despacio, revisen esa tabla para ver lo que estoy diciendo es correcto. Entonces, inserción de base en este lado. Ahora, deleción en lo contrario, ¿va? Es quitar. Entonces, digamos que acá en esta secuencia va a omitir algo y al omitir algo, entonces nosotros vamos a alterar el orden de estos codones y el resultado igualmente va a ser distinto. Ahora vamos a ver otras dos mutaciones, las de sin sentido y las silenciosas. Las de sin sentido tienen que ver con el aparecimiento de un codón o una tripleta stop. Se recuerdan que ellas no sintetizan nada. ¿Qué pasaría si el gen erróneamente se alteró una secuencia y da como un codón de stop? Aparece un codón de stop antes incluso de que tenga que concluir el proceso de traducción. Entonces el RNA, digamos que tenía una secuencia KX y se alteró algo y concluye con que aparece uno de los tres codones, el UGA, por ejemplo. Entonces, si ahí hay un stop, ¿qué va a pasar? La traducción se interrumpe y entonces no completa la traducción en el RNA. Eso son codones sin sentido que aparecen antes de que debieran de hacerlo para producir una proteína pues incorrecta, se polimerizó incorrectamente. En el caso de la silenciosa, que afortunadamente son las más frecuentes y las que no dan ningún problema, yo me recuerdo que les mencioné en mi video de traducción
de que a la hora de que se altere el tercer nucleótido de esta tripleta, como pueden ver acá, esta fue sustituida la T por la C. Y afortunadamente acá en el codón también fue sustituido, obviamente, pero ¿qué pasa? Que a la hora de alterar este tercero, nuestro resultado afortunadamente no dio ninguna complicación. Entonces, eso pueden ustedes revisarlo con su tabla nuevamente. Finalmente, vamos a hablar de algunos conceptos como teratogénico y cancerígeno. Teratogénico es una sustancia, un agente infeccioso, radiación, que puede alterar a los genes del embrión. El embrión pues se va desarrollando en el embarazo y todo esto puede alterar el ADN. Por ejemplo, medicamentos, está la talidomida. Esto se usó en los años 50, 60 con embarazadas por las náuseas y resultado fue niños que no nacían sin sus extremidades desarrolladas. A eso se le llama focomelia. Lo pueden investigar en un buscador y van a ver las fotos cómo se nacían estos niños sin desarrollar sus extremidades, brazos o piernas. La radiación también, los rayos X pueden dañar a la mujer embarazada cuando son cargas muy fuertes y pueden alterar niños que incluso pueden desarrollar hasta leucemias cuando son niños chiquitos. Agentes infecciosos, por ejemplo la rubiola. La rubiola antes se daba muy frecuentemente, ahora pues las vacunas han evitado esto. La rubiola cuando el bebé está muy pequeño, no bebé sino embrión, entre la segunda y quinta semana, puede alterar al bebé y puede dar digamos cataratas, dificultad de la visión, la audición también, problemas cardíacos, desarrollo psicomotor. En fin, todo esto puede alterar los genes del ADN y pueden dar bebés con problemas. Incluso se ha dicho que los abortos frecuentes puede ser porque hay alguna alteración del ADN que no permite ni siquiera que se desarrolle el embrioncito y llegue a feto y nazca después. ¿Okay? Cancerígeno. Bueno, nosotros hemos visto la alteración del ADN puede promover una célula que no se detiene, sino al contrario, está replicándose constantemente, se está multiplicando, forma tumores, metástasis. Es verdad de que algunos tumores son más agresivos, forman esto que les acabo de mencionar, metástasis. Y la metástasis se riegan esas células a otros órganos. Nosotros podemos ver que el VPH, el virus del papiloma humano, puede provocar en las mujeres cáncer del cervix. No todos los virus del papiloma humano, hay unos específicos, ¿verdad? El 16, el 18, 58, 59. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede afectar el estómago y puede dar cáncer. No todos los tipos de H. pylori, pero sí algunos pueden alterar a las células gástricas y pueden promover el cáncer. Físicos, las radiaciones, el sol, que puede alterar nuestra piel y dar problemas también de cáncer. En fin, tenemos una variedad de situaciones que pueden alterar nuestras células y ser cancerígenos. Todo esto lo vamos a ver en la unidad de cáncer y ustedes recordarán lo que hemos visto hoy. Replicación, alteraciones, mutaciones del ADN. Bueno, tengan buen día, sigan estudiando su libro de texto. Gracias.